Mi prometida y sus padres se burlaron públicamente de mi difunta madre en la cena de ensayo. Así que cancelé la boda frente a todos sin pensarlo 2 veces. Tengo 33 años y hasta hace poco estaba comprometido con Lidia, una mujer con la que honestamente pensé que pasaría el resto de mi vida. La conocí hace unos 6 años a través de amigos en común en una parrillada. Tenía una gran sonrisa, un buen sentido del humor, y simplemente conectamos. No lo dudé cuando decidí proponerle matrimonio hace un año. Sentí que era el momento adecuado y la persona correcta. En ese entonces, no solo me estaba casando con Lidia. De alguna forma también me estaba casando con su familia. Sus padres, Ek y Donna, son el tipo de personas que aman ser el centro de atención. Son ruidosos, con opiniones fuertes, y siempre parecían tener un comentario sobre todo. Al principio pensé que solo era parte de su personalidad, pero con el tiempo empecé a notar cómo su sentido de derecho se infiltraba en todo lo que hacían. Antes de entrar en lo que ocurrió, déjenme hablarles de mi madre. Su nombre era Patricia, y sin duda fue la mejor persona que he conocido. Falleció hace 2 años tras luchar contra el cáncer durante 3 años brutales. Verla enfrentar esa enfermedad y aún así encontrar formas de poner a los demás primero fue algo que me humilló profundamente. Me enseñó tanto sobre la bondad, la generosidad y defender lo que es correcto. Mi madre no solo era mi pilar. Era un apoyo vital para muchas personas. Tenía esa capacidad de ayudar sin hacer que los demás se sintieran avergonzados o endeudados. Simplemente hacía lo que había que hacer en silencio. Eso incluía a la familia de Lidia. Jack y Donna le deben muchísimo, pero no lo notarías por cómo hablan de ella ahora. Cuando le presenté por primera vez a Lidia a mi madre, fue una reunión aceptable. A mi madre le agradó Lidia. Me lo dijo, y Lidia parecía educada. Pero conforme la relación avanzó, se hizo evidente que Lidia realmente no se llevaba bien con mi mamá. No fue nada dramático, solo comentarios pequeños aquí y allá, como cuando Lidia decía que mi madre se metía demasiado o que era un poco entusiasta con la ayuda. Me molestaba, pero pensé que tal vez eran los nervios o que Lidia solo estaba tratando de adaptarse a una nueva familia. El asunto es que mi madre hizo mucho por la familia de Lidia. Hace años, cuando su restaurante estaba a punto de cerrar, mi madre firmó como aval en un préstamo para ayudarlos. Nadie más se arriesgaría así, pero mi madre creía en ellos. Incluso los ayudó a organizar sus finanzas y a armar un plan para que el negocio fuera rentable nuevamente. Y funcionó. El restaurante sobrevivió y Eike y Donna pudieron mantener su sustento. Pero no se detuvo ahí. Cuando se descompuso el horno industrial del restaurante y no tenían dinero para reemplazarlo, mi madre lo pagó completamente porque no quería que perdieran clientes. Nunca pidió que le devolvieran el dinero, aunque más tarde lo necesitó para sus propios gastos médicos. Así era ella. Luego estaba Zirg, el hermano mayor de Lidia. Estaba teniendo dificultades para terminar la universidad porque no podía pagar el último semestre. Mi madre intervino y cubrió los gastos para que no tuviera que abandonar. Ella dijo, la educación es una de las pocas cosas que nadie puede quitarte. Y no solo dio dinero. Daba su tiempo y energía. Pasó horas ayudando a la familia de Lidia con todo, desde asesoría contable hasta cuidar a los hijos de Ted para que pudiera estudiar. Y déjenme decirles, ni Ei, ni Donna, ni Leonie le agradecieron como se debía. Claro, le dieron las gracias de pasada, pero nunca hubo un verdadero reconocimiento por todo lo que hizo por ellos. A mi madre eso no le importaba. No lo hacía por reconocimiento. Solo quería ayudar. Cuando mi madre falleció, quedé devastado. Ella era mi mundo, y perderla fue como si una parte de mí se hubiera ido para siempre. Lidia estuvo a mi lado en lo peor de ese proceso, o al menos eso creía. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que gran parte del apoyo de Lidia era más bien hacer lo mínimo indispensable. Decía cosas como, tienes que seguir adelante, o tu mamá no querría que te quedaras atrapado en el duelo. Y sí, quizá era cierto, pero no se sentía reconfortante. Se sentía como si estuviera minimizando mi dolor. A medida que se acercaba la boda, empecé a notar más señales de alerta. Lidia reaccionaba con frialdad cada vez que mencionaba a mi mamá en conversaciones sobre la ceremonia. Por ejemplo, yo quería incluir un pequeño homenaje a mi madre durante los votos. Y Lidia simplemente lo descartó, diciendo, ¿no va a poner triste a la gente? Las bodas se supone que son felices. Lo dejé pasar porque no quería iniciar una pelea. Pero cosas pequeñas como esas se fueron acumulando.
Luego estaban los comentarios de Pech y Donna. Tenían una forma de hablarme con condescendencia, como si creyeran que Lidia se estaba casando por debajo de su nivel. Jack una vez bromeó diciendo que Lidia estaba mejorando su vida al casarse con alguien de un origen más sencillo. Donna decía cosas como, bueno, todos hacemos sacrificios por amor, como si Lidia me estuviera haciendo un favor al aceptar casarse conmigo. Me dolía, pero me quedaba callado por el bien de Lidia. Ahora, mirando atrás, ojalá hubiera dicho algo antes. Tal vez me habría ahorrado mucho dolor. Pero seguía diciéndome que cuando la boda pasara y todo se calmara, las cosas mejorarían. Qué equivocado estaba. Avanzando al mes antes de la boda, ahí fue cuando todo empezó a desmoronarse de verdad. Como dije antes, los padres de Lidia, Pech y Donna, ofrecieron organizar la cena de ensayo en un restaurante elegante con el que tenían conexiones. Al principio me pareció un buen gesto. Pensé que tal vez estaban intentando compensar todos los comentarios sarcásticos y momentos incómodos durante la planificación de la boda. Incluso me convencí de que era su forma de mostrarse a la altura y actuar con clase. Ahora, un poco de contexto sobre esa cena. Los padres de Lidia no solo ofrecieron organizarla. Hicieron un gran espectáculo sobre lo generosos que estaban siendo. Donna no dejaba de mencionarlo en las conversaciones, diciendo cosas como, oh, hemos puesto tanto esfuerzo en hacer esta cena de ensayo perfecta. Va a ser la sensación del momento. Ay, por supuesto, intervenía cada vez que podía, recordándome a mí y a todos los demás que el restaurante era uno de los mejores de la zona y que teníamos suerte de que pudieran conseguirlo. Todo comenzó a sentirse menos como un regalo y más como una oportunidad para alimentar su ego. Pero bueno, yo estaba enfocado en que la boda se realizara, así que les dejé encargarse de la cena de ensayo. Gran error. A medida que se acercaba la fecha, el verdadero carácter de Becky y Donna empezó a mostrarse aún más. Cada conversación con ellos se volvía un comentario pasivo-agresivo o una crítica disfrazada. Por ejemplo, cuando intenté confirmar la lista de invitados para la cena, Donna puso los ojos en blanco y dijo, nosotros nos encargamos, ella. No necesitas estresarte por los detalles. Solo aparece y disfruta. Era un detalle pequeño, pero me molestó. Se suponía que era nuestro evento, ¿no? ¿Acaso Lidia y yo no deberíamos tener voz sobre quién iba a asistir? Luego estaba el menú. Donna hizo un gran escándalo sobre cómo estaban preparando una experiencia gastronómica de alto nivel para esa noche. Decía cosas como, oh, conseguimos que el chef prepare algo realmente especial, nada como lo que normalmente encontrarías en tu pueblo, Esa última parte era su burla favorita, en tu pueblo. Le encantaba recordarme que yo no era del mismo círculo social que ellos. Vengo de un pequeño pueblo obrero, y nunca me dejaron olvidarlo. Intenté ignorarlo y enfocarme en lo más importante. Me repetía a mí mismo, es solo una noche. Sonríe, asiente y supéralo. Pero incluso Lidia empezó a actuar de forma extraña. Siempre había tenido la costumbre de ponerse del lado de sus padres, pero en las semanas previas a la cena, eso empeoró. Cada vez que mencionaba una idea o inquietud, Lidia la desestimaba diciendo, Yes, estás pensando demasiado. Mis padres saben lo que hacen. El problema no era solo la cena, era cómo me hacían sentir como un extraño dentro de mi propia relación. Me trataban como si tuviera suerte de estar ahí, como si tuviera que estar agradecido de que Lidia quisiera casarse conmigo. Y Lidia, ella nunca me defendía. Al contrario, lo alentaba, riéndose con ellos o ignorándome cuando intentaba hablar del tema. Una semana antes de la cena ocurrió algo que debió ser una gran señal de advertencia. Lidia y yo estábamos en casa de sus padres ultimando detalles para la boda. Donna estaba en modo control total, revisando planos de mesas y arreglos florales como si estuviera organizando un evento de la realeza. En un momento hice una sugerencia, cambiar los centros de mesa por algo más sencillo, algo que a mi madre le habría encantado. Donna ni siquiera levantó la vista de su carpeta. Solo dijo, oh, Patricia tenía un gusto, interesante, ¿no? Pero este es el día de Lidia. Mantengámoslo moderno, ¿de acuerdo? Me quedé paralizado. Fue una indirecta muy sutil, pero me dolió profundamente. Lidia no dijo ni una palabra. Seguía mirando su teléfono como si nada hubiera pasado. Quise enfrentar a Donna en ese momento, pero no quería iniciar una pelea, así que tragué mi orgullo y guardé silencio. Viendo atrás, odio no haber dicho algo. Es como si cada pequeña ofensa se fuera acumulando, pero yo seguía ignorándolas porque no quería causar problemas.
Pensaba que estaba manteniendo la paz. Finalmente llegó el día de la cena de ensayo y ya podía sentir la tensión en el ambiente. Lidia y yo fuimos juntos al restaurante, y traté de hacer conversación ligera para relajar el ambiente. Pero ella estaba callada, revisando su teléfono y respondiendo apenas. Cuando le pregunté si estaba emocionada, simplemente se encogió de hombros y dijo, es solo una cena, Grill. No te estreses, ¿solo una cena? Cuando llegamos al restaurante, Ek y Donna ya estaban allí, actuando como si fueran los dueños del lugar. Ek estaba en la entrada saludando a los invitados, mientras Donna daba instrucciones al personal. Todo se sentía más como un evento corporativo que como una reunión familiar. El restaurante era exageradamente elegante. Manteles blancos, candelabros, todo el paquete. Era el tipo de lugar que grita, miren qué importantes somos. Y, honestamente, solo me hacía sentir aún más fuera de lugar. Mientras llegaban los invitados, empecé a notar algo extraño, la mayoría eran del lado de Lidia. Tal vez había 3 o 4 personas de mi parte, mi papá, mi hermana y un par de amigos y familiares cercanos. El resto eran parientes de Lidia o socios de negocios de sus padres. Era como si hubieran convertido la cena de ensayo en un evento de networking. Llevé a Lidia a un lado y le pregunté qué estaba pasando, ¿por qué no hay más de mi familia aquí? Ella me puso una cara de fastidio y dijo, Lers, tu familia es pequeña. Mis padres tenían que llenar el lugar de alguna manera. No es gran cosa. No es gran cosa. Esa era su respuesta para todo. Me mordí la lengua y volví a socializar, pero no podía quitarme la sensación de que esa cena no era sobre nosotros. Era sobre Ek y Donna presumiendo. Se habían apropiado de lo que debía ser una celebración de nuestra relación y lo convirtieron en su propio espectáculo. Después de que todos terminaron de comer, comenzó el verdadero show, los discursos. Jack fue el primero, por supuesto. Tomó el micrófono como si estuviera dando una conferencia, no hablando sobre la boda de su hija. Carraspeó y comenzó con, bienvenidos todos. Esta noche se trata de celebrar la unión de 2 familias, nuestra Lidia y, por supuesto, Leila. Dijo mi nombre como si le dejara un mal sabor de boca. Me quedé sentado tratando de mantener la calma, pero cada palabra que salía de su boca era un insulto disfrazado. Empezó a hablar de lo orgulloso que estaba de Lidia y cómo siempre había sido la estrella de la familia. Siempre supo lo que quería en la vida y lo persiguió. Y ahora se estaba casando con alguien que la mantendría con los pies en la tierra. Sonrió con malicia al decir eso y juraría que un par de personas se rieron. Lo miré fijo, preguntándome si lo había escuchado bien. Luego empezó a contar una historia sobre cómo Lidia siempre fue una estudiante destacada, incluso de niña, y que era bueno que tuvieran su guía para mantenerla en el camino correcto. En un momento dijo, sabes, siempre hemos enseñado a Lidia a apuntar alto. Y aunque Jed tal vez no sea lo que esperábamos al principio, se quedó callado, dejando la frase colgada como si fuera un chiste. Sentí las miradas furiosas de mi papá y mi hermana desde el otro lado de la mesa. Después subió Donna al micrófono, caminando con aire de quien va a recibir un premio. Su discurso empezó bien, habló de cuánto amaba a Lidia y lo emocionada que estaba por la boda, pero luego comenzó con pequeñas indirectas hacia mí. Dijo que Lidia era la hija perfecta que merecía lo mejor y que era bueno que fuera paciente porque ya había enseñado mucho a Yale. Casi me atraganto con el agua. ¿Qué me había enseñado Lidia? ¿A callarme mientras sus padres me insultaban cada vez que podían? Luego Donna se dirigió a mí y dijo, oh, estamos tan felices de darte la bienvenida a la familia, Yale. Será bueno tener finalmente a alguien que no tema ensuciarse las manos, ¿verdad? Se rió y algunos de sus parientes también. Miré a Lidia esperando que interviniera o al menos mostrara incomodidad, pero ella sonreía junto con ellos. Y justo cuando pensé que no podía empeorar, Peck volvió al micrófono. Chocó su copa y dijo, una última cosa antes de terminar. Quiero reconocer a alguien que ya no está con nosotros, pero que jugó un papel importante en formar quién es ella, su mamá, Patricia. Por un instante pensé que diría algo amable, pero no. Dijo que Patricia era única. Tenía la costumbre de meterse en situaciones, ¿verdad? Siempre tenía una opinión sobre cómo debían hacerse las cosas. Se rió y Donna añadió, oh, definitivamente tenía opiniones fuertes, recuerdan cómo siempre insistía en ayudarnos, aunque no se lo pidiéramos. No podía creer lo que estaba escuchando. Hablaban de mi mamá como si fuera una vecina entrometida. Jack no terminó, pero con seriedad dijo que Patricia era generosa.
Nos ayudó mucho, a veces demasiado, si era honesto. Guiñó un ojo como si fuera un chiste interno. El salón quedó en silencio, pero Ed siguió: nos aseguraremos de mantener su espíritu vivo en la boda. Eso sí, esperemos que Ye no herede su entusiasmo por tomar el control. No quisiéramos que se entrometiera demasiado, ¿verdad? Eso fue todo. Sentí que mi cara se calentaba y apreté los puños bajo la mesa. Miré a Lidia esperando que dijera algo, cualquier cosa para callarlos, pero ella solo se rió y dijo: oh, papá, para allá. Como si todo fuera una broma inofensiva. Broma inofensiva. Estaban burlándose de la memoria de mi mamá frente a un salón lleno de gente, y Lidia pensaba que era divertido. No podía creerlo. Lo peor es que Ike y Donna actuaban como si fueran encantadores. Tenían esa expresión de suficiencia, como si todos se estuvieran riendo con ellos. Pero al mirar alrededor vi que no era así. Cuando Ed finalmente se sentó, la tensión en el salón era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. El tintinear de los tenedores y copas comenzó de nuevo mientras la gente trataba torpemente de seguir adelante después de ese desastre de discurso. Lidia se inclinó y susurró: ¿estás bien? Su tono era casual, como si preguntara si quería más agua, no si estaba lleno de rabia. Ni siquiera la miré, solo asentí. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que mis dientes se romperían. Pero entonces Donna se acercó a nuestra mesa. Michael, dijo dulcemente, espero que no te hayas ofendido. Ike y yo solo queríamos añadir un poco de humor a la noche. Todo es en buena onda. Fue entonces cuando algo en mí se rompió. Ya no pude quedarme callado. Me levanté, la silla raspando fuerte contra el suelo. ¿Hablas en serio ahora?, dije, con voz baja, pero temblando de enojo. Ahí estaba yo, parado en medio de la cena de ensayo. La silla aún un poco inclinada hacia atrás desde que me levanté. Toda la sala quedó en un silencio absoluto, como si alguien hubiera silenciado la televisión. Todas las miradas estaban sobre mí, pero no me importaba. Mi corazón latía con fuerza y mi cara estaba caliente, pero sabía que no podía dejar pasar esto. Las burlas de Ike y Donna hacia mi mamá ya eran demasiado, pero esa falsa disculpa de Donna fue la gota que derramó el vaso. ¿Hablas en serio ahora?, repetí, mirando directamente a Donna. Ella se quedó paralizada por un segundo, probablemente sin esperar que la enfrentara. Ed levantó la vista de su bebida como si lo hubiera insultado. Lidia, sentada a mi lado, susurró: para. Pero la ignoré. Déjame aclarar esto, dije, ahora con voz más alta. Pasaste toda la noche lanzando indirectas baratas sobre mi mamá, la mujer que ayudó a tu familia cuando nadie más lo hacía, y ahora actúas como si fuera una broma. ¿Crees que eso está bien? Ike se recostó en su silla, cruzando los brazos. Relájate, dijo, sonriendo como si esto no fuera gran cosa. Estás exagerando. Todo es en buena onda. Buena onda, respondí. La llamaste entrometida. Dijiste que era demasiado. Te burlaste de su generosidad como si fuera algún defecto. ¿Cómo es eso buena onda? La tensión en la sala era insoportable. Vi a algunos primos de Lidia mirando sus platos, claramente incómodos. Mi papá, en cambio, miraba a Dec como si quisiera golpearlo. Mi hermana cruzó los brazos, mirando a Donna como esperando su turno para intervenir. Donna intentó reírse. Oh, Rix, no seas tan sensible. Solo estábamos compartiendo algunas historias. Todos saben cómo a Patricia le gustaba tomar el control. No podía creer lo que escuchaba. Tomar el control, dije, subiendo la voz. Ella te ayudó. Salvó tu negocio cuando estabas a punto de perderlo. Pagó las reparaciones de tu horno, la remodelación del patio y la matrícula universitaria de tu hijo. ¿Y así le pagas? Convirtiéndola en una especie de chiste en una cena de ensayo. Jack se enderezó, claramente molesto ahora. Está bien, ya basta, dijo, tratando de sonar autoritario. No queríamos hacer daño, pero si vas a hacer un berrinche, tal vez no estás listo para el matrimonio. Ese comentario mostró lo poco que me respetaba a mí o a mi mamá. Finalmente Lidia habló, tirando de mi manga. ¿Podemos salir a hablar, por favor? Aparté mi brazo. No, Lidia, no podemos. No hasta que tus padres entiendan lo irrespetuosos que han sido. Donna suspiró dramáticamente, como si fuera la víctima. Michael, se supone que esta es una ocasión feliz. Estás arruinando la noche para todos. Yo arruinando la noche, dije,
con la voz temblando de enojo. No, Donna, tú la arruinaste en cuanto decidiste criticar a mi mamá frente a todos. Y Lidia, tú solo te quedaste ahí y lo permitiste. La cara de Lidia se puso roja. No sabía que iban a decir todo eso, dijo a la defensiva. Pero te reíste, le respondí. Te reíste de cada insulto. Ni siquiera intentaste detenerlos. En ese momento, los susurros en la sala comenzaron a aumentar. La gente se inclinaba unos hacia otros, murmurando sobre la escena que se desarrollaba frente a ellos. Sentí el peso de sus miradas, pero no me importaba. Esto no se trataba de ellos, se trataba de defender a mi mamá. Jack se levantó, claramente harto. Está bien, ello. Si estás tan ofendido, tal vez deberías irte, dijo, señalando hacia la puerta. Por un momento, lo consideré. Pensé en simplemente salir, dejarlos con su perfecta cena. Pero entonces miré alrededor, a mi papá, a mi hermana, a los pocos amigos que habían venido a apoyarme. Todos me observaban, esperando ver qué haría. Y me di cuenta de que no iba a dejar que Eike y Donna se salieran con la suya. No esta vez. No, dije firmemente. No me voy. No hasta que entiendan lo que han hecho. Eike abrió la boca para responder, pero lo interrumpí. Actúas como si mi mamá fuera una entrometida dominante, pero sin ella ni siquiera tendrían esta conexión con el restaurante. Ella no hizo nada de eso por reconocimiento o elogios. Lo hizo porque le importaba. Y ahora están aquí destruyendo su memoria como si fuera una broma. Eso no solo es una falta de respeto, es asqueroso. La sala quedó completamente en silencio otra vez. Incluso Eike parecía desconcertado, sin saber cómo responder. Donna abrió la boca, pero no salió ninguna palabra. Lidia simplemente se quedó sentada mirando la mesa, su rostro mezclaba vergüenza y enojo. Finalmente, Pat murmuró, no lo dijimos con mala intención. No importa cómo lo dijeras, dije. Lo que importa es cómo se percibió. No pueden reescribir quién fue mi mamá solo porque les convenga a ustedes. Ella merecía algo mejor. Y honestamente, yo también. Con eso, me aparté de la mesa y tomé mi abrigo. ¿Quieres que me vaya? Bien, pero no esperes que regrese. Mi papá se levantó de inmediato, listo para seguirme. Mi hermana agarró su bolso y lanzó una última mirada fulminante a Donna antes de unirse a nosotros. Un par de amigos también se pusieron de pie, inseguros pero solidarios. Lidia me llamó, espera. Pero no me detuve. Salí de ese restaurante con la cabeza en alto, aunque el corazón me latía con fuerza en el pecho. Afuera, mi papá me puso una mano en el hombro. Hiciste lo correcto, dijo. Tu mamá estaría orgullosa. Asentí, pero no me sentía orgulloso. Me sentía enojado y traicionado, y comprendí algo. Si ella no podía defenderme a mí ni a mi mamá, tal vez no era la persona que pensé que era. Una parte de mí creía que había hecho lo correcto al salir, pero la otra no podía dejar de sentir que no era suficiente. Si dejaba las cosas así, Lidia y su familia solo contarían la historia para hacerme quedar como el villano. Dirían que soy demasiado sensible o que exageré. No, no podía permitir que eso pasara. Esto no era solo sobre mí, era sobre mi mamá, su memoria y lo que represento. Respiré profundo y me volví hacia mi papá. Necesito volver allí adentro, dije. ¿Qué? Soltó mi hermana. ¿Por qué? No les debes nada. Lo sé, dije mirándola. Pero no me voy a ir sin terminar esto. Necesito dejar claro a Lidia, a sus padres, a todos, que ya terminé para siempre. Mi papá dudó, luego asintió. Si eso es lo que tienes que hacer, te apoyaremos. No, dije, negando con la cabeza. Esto es algo que tengo que hacer solo. Mi hermana parecía que quería discutir, pero se contuvo. Me di la vuelta y caminé de regreso al restaurante. Tenía el estómago hecho nudos, pero la mente clara. No volvía para armar un escándalo, volvía para acabar con esto de una vez por todas. La gente murmuraba, robando miradas hacia la puerta mientras entraba. Lidia seguía sentada, pálida y con los ojos bien abiertos. Al verme, se levantó. Jade, dijo. ¿Qué haces? Ignoré su pregunta y caminé directo hacia el frente de la sala, donde Eike y Donna seguían sentados, demasiado satisfechos consigo mismos. Ike levantó una ceja cuando me acerqué, claramente sin esperar que volviera. Donna me dio esa misma sonrisa dulce y falsa que había estado usando toda la noche.
Ya de regreso tan pronto, dijo él, con tono cargado de sarcasmo. No me molesté en responderle. En cambio, me giré para enfrentar a toda la sala. Disculpen a todos, dije lo suficientemente alto para que todos escucharan. El murmullo se detuvo al instante y todas las miradas se posaron en mí otra vez. Mi corazón latía con fuerza, pero mantuve la voz firme. Tengo algo que necesito decir. Miré a Lidia, que ahora estaba de pie, congelada junto a la mesa, con las manos entrelazadas frente a ella. Sé que este no es el momento ni el lugar que nadie esperaba para esto, pero después de lo que ha pasado esta noche, no veo razón para esperar más. Respiré hondo y continué. Esta boda está cancelada. La sala estalló. Suspiros, murmullos y el arrastrar de sillas llenaron el aire mientras la gente se volteaba unos a otros. La mandíbula de Lidia cayó y sus manos se llevaron a la boca. No, susurró. Pero levanté la mano para detenerla. La sala estaba en un silencio total. Incluso el personal del lugar estaba inmóvil en las esquinas. Me volví hacia el resto de los invitados. Esto no es solo por esta noche, dije. Se trata del tipo de familia con la que me iba a casar. Una familia que no me respeta, que no respeta a mi mamá, ni los valores con los que me crié. No puedo ni voy a pasar el resto de mi vida siendo tratado así. Peg finalmente encontró su voz. Estás cometiendo un gran error, chico, dijo con tono condescendiente. Estás tirando algo bueno por nada. Reí amargamente. Nada, ¿crees que faltar al respeto a mi mamá es nada, que tratarme como si fuera menos es nada? No. El error sería seguir con esta boda y atarme a una familia que no me merece. Donna parecía a punto de llorar. O tal vez solo estaba avergonzada porque su pequeña puesta en escena había salido mal. Jade dijo con voz temblorosa. No tomemos decisiones en caliente. Podemos hablar de esto mañana cuando todos se hayan calmado. No, dije con firmeza. No vamos a hablar de esto mañana ni nunca. Esto se terminó. Me volví hacia Lidia por última vez. Su rostro estaba cubierto de lágrimas y parecía no saber si gritar o suplicar. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en la sala silenciosa. Al llegar al picaporte, escuché a Lidia llamarme una última vez. Por favor no hagas esto. Me detuve un momento, con la mano en la puerta, luego me giré y dije, ya lo hice. Salir de ese restaurante se sintió como arrancarse una tirita. Dolió, claro, pero el sentimiento abrumador fue alivio. Se había acabado. La boda, la falta constante de respeto, la sensación de ser el segundo en una familia a la que se suponía que iba a unirme. Todo eso quedó atrás. A la mañana siguiente, empezaron las verdaderas consecuencias. Me desperté con cerca de 100 mensajes no leídos en mi teléfono. La mayoría eran de Lidia. Algunos de Gage y Donna, y hasta un par de familiares suyos que apenas conocía. El tono de los mensajes iba desde suplicante hasta abiertamente desagradable. Los textos de Lidia estaban llenos de disculpas. Lo siento, no quise lastimarte. Por favor, háblame. Los de Egg eran más agresivos. Nos avergonzaste frente a todos. Lo vas a lamentar. Epjay trataba de hacerse la víctima. No puedo creer que le hagas esto a Lidia. Ella no se lo merecía. Ignoré todos esos mensajes. A media tarde, Lidia apareció en mi apartamento. Sabía que vendría. Me había estado preparando todo el día, pero eso no lo hacía más fácil. Cuando abrí la puerta, parecía que no había dormido. Sus ojos estaban rojos y su rostro estaba manchado por el llanto. Todavía llevaba puesto el vestido de la noche anterior, como si hubiera ido directo a casa y llorado hasta quedarse dormida. Jade, dijo suavemente, con la voz temblorosa. ¿Podemos hablar, por favor? Crucé los brazos y me apoyé en el marco de la puerta. ¿Qué hay que hablar, Lidia? Dejé las cosas bastante claras anoche. Ella se estremeció como si le hubiera dado una bofetada, pero no se echó atrás. Sé que estás enojado y tienes todo el derecho a estarlo, dijo. Pero podemos arreglar esto. Podemos superarlo. Negué con la cabeza. No entiendes, ¿verdad? Esto no es algo que podamos simplemente superar. Se secó los ojos con el dorso de la mano, con la voz quebrada dijo. Tenía miedo. ¿Miedo de qué? Pregunté, con la frustración a punto de estallar. Miedo de molestar a tus padres. Miedo de armar un escándalo. No tuvo respuesta.
Se quedó ahí llorando mientras yo la miraba, esperando algo, cualquier cosa que me hiciera creer que realmente entendía lo que había hecho. Pero no vino nada. Sus ojos se abrieron de par en par y dio un paso hacia mí. Por favor, susurró. No hagas esto. Podemos hacer que funcione. Hablaré con mis padres. Haré que se disculpen. Solo no lo termines así. Negué de nuevo. No es solo por tus padres, Lidia. Es por ti. La noche pasada me mostró exactamente quién eres, y no puedo dejar de verlo. Merezco algo mejor que esto. Me miró un momento, con el rostro descompuesto mientras la realidad le caía encima. Un sábado por la tarde, estaba limpiando la vieja caja de recuerdos de mi madre. Era algo que había guardado desde que ella murió. Dentro había cosas como su collar favorito, un par de aretes que usaba para ir a la iglesia, y un pequeño medallón delicado con una foto de mi abuela adentro. Ese medallón había estado en mi familia por generaciones, pasado de madre a hija, y mi mamá me lo había dado antes de morir. Ella me dijo, un día sabrás a quién darle esto. Lo había guardado bien protegido en la caja desde entonces. No era solo una joya, era un pedazo de ella, de nuestra historia familiar. Pero cuando abrí la caja ese día, el medallón no estaba. Al principio pensé que me estaba imaginando cosas. Revolví la caja cuidadosamente, buscando en cada rincón, pero no estaba. Revisé los cajones donde guardaba la caja, las estanterías, incluso el suelo alrededor. Nada. Mi corazón se hundió al darme cuenta, alguien lo había tomado. La única persona que había estado en mi apartamento recientemente, aparte de mi familia y amigos cercanos, era Lidia. Me revolvió el estómago mientras armaba las piezas. Ella había venido unos días después de la ruptura a dejar el anillo de compromiso. Había pedido usar el baño antes de irse. En ese momento no pensé nada, pero ahora todo tenía sentido. Tomé mi teléfono y le escribí, ¿tomaste el medallón de la caja de recuerdos de mi mamá? Unos minutos después, respondió, ¿de qué hablas? No me lo creí ni por un segundo. ¿Sabes exactamente de qué hablo? El medallón que mi mamá me dejó. Desapareció. Tú eres la única persona que ha estado en mi apartamento últimamente. ¿Lo tomaste? No respondió de inmediato, pero cuando lo hizo, su mensaje me hizo hervir la sangre. Lo tomé prestado porque quería tener un pedazo de ella conmigo. Pensé que así me sentiría más cerca de ti. ¿Prestado? Lo tomó prestado sin pedírmelo, sin siquiera decírmelo. No podía creer la audacia. La llamé inmediatamente. Cuando contestó, sonaba a la defensiva, como si ella fuera la víctima en todo esto. No es para tanto, dijo. Iba a devolvértelo. No es para tanto, le respondí con brusquedad. Ese medallón ha estado en mi familia por generaciones. No es cualquier baratija que puedes tomar porque te dé la gana. ¿Cómo pudiste siquiera pensar que eso estaba bien? Solo quería sentirme conectada a ti, dijo, con la voz temblando, como intentando apelar a la lástima. No pensé que lo notarías. Claro que lo notaría, grité. Es de mi mamá. Y que no hayas pensado en preguntarme primero lo hace aún peor. Ella empezó a llorar en ese momento, pero yo no estaba de humor para consolarla. ¿Dónde está?, exigí. Está en la casa de mis padres, admitió entre sollozos. No quería perderlo, así que lo dejé ahí para que estuviera seguro. Eso fue la gota que derramó el vaso. Tomaste algo que no te pertenecía, algo que significa más para mí de lo que jamás entenderás, y simplemente lo dejaste en la casa de tus padres. ¿Me estás tomando el pelo? Lo siento, susurró. Lo siento no es suficiente, dije con voz fría. Voy a ir a buscarlo ahora mismo. Una hora después, estaba llegando a la casa de Bech y Donna. Mi enojo solo había crecido durante el camino, y para cuando llamé a la puerta, estaba listo para explotar. Donna abrió, su falsa y dulce sonrisa se desvaneció al ver la expresión en mi rostro. Dijo con cautela, ¿qué haces aquí? Estoy aquí para recuperar el relicario de mi mamá, dije de manera directa. Lidia me dijo que está aquí. El rostro de Donna cambió a una mezcla de confusión y molestia. Lidia tomó un relicario. ¿Por qué simplemente lo tendría ella? Interrumpí. Ella entrecerró los ojos, pero se hizo a un lado para dejarme entrar. Unos minutos después, Lidia bajó las escaleras sosteniendo el relicario en la mano. Sus ojos estaban rojos y su rostro manchado, pero no me importó.
Todo lo que vi fue el relicario colgando de sus dedos como si no significara nada. Aquí está, dijo, extendiéndomelo. Se lo arrebaté de la mano y lo inspeccioné para asegurarme de que fuera el mismo. Cuando estuve seguro, lo metí en el bolsillo y me giré para irme. Oh, Liz, espera, dijo, con voz desesperada. Basta, no quise molestarte. Solo estaba tratando de salvarlo, le corté. Connie, ella me robó, Lidia. Del relicario de mi mamá. Como si lo que ya habías hecho no fuera suficiente. Su rostro se deshizo en lágrimas y volvió a llorar. Pero yo no me detuve. Salí por la puerta, cerrándola de golpe detrás de mí. En los días siguientes, bloqueé su número, borré sus mensajes y corté toda posibilidad de que me contactara. Ya había terminado con ella, con su familia y con todo el drama que trajeron a mi vida. Cancelar la boda había sido difícil, pero esto fue la última estocada. Y aunque fue agotador, también sentí que era un cierre. Me planté por mí mismo, por mi mamá y por los valores que me inculcó. Sabía que había tomado la decisión correcta. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí paz. Gracias por ver. Si te gustó este video, no olvides darle me gusta, comentar y suscribirte para más historias como esta. Nos vemos la próxima vez.